Quédate. Ya empieza el verso del arte por Artistas en Cooperativa. A lo lejos se ven las cosas de cerca, se descubre nuestra orilla en cada grano de arena, nuestros mares transparentes. A lo lejos. Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Artistas en Cooperativa, El Verso del Arte. Quienes formamos parte de Artistas en Cooperativa somos Noelia Farías, Marisa Domínguez, Paula Otegui, Florencia Frasquina y quien les habla, Balbina Lightoller. En la operación, como siempre, nuestro querido amigo Ariel Fronte. Bueno, acá Florencia va a presentar al invitado de esta noche. Buenas noches, gente. Buenas noches, Marisa, Paula, Balbina y Jorge González Perrín, que es el invitado que tenemos esta noche. Hoy sábado a las 12 de la noche. En este momento estoy cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, Jorge González Perrín es un artista, pintor, dibujante. Es uno de los artistas consagrados que tenemos en este momento, que si nos ponemos a enumerar la cantidad de muestras que tiene no nos alcanza el programa. Lo mismo con los reconocimientos a nivel nacional, internacional. Estuvo haciendo hace poco también muestras en el exterior, en Italia, Siracusa, en Francia. Estuvo haciendo muestra en París, conseguí. En este momento está haciendo una muestra en el Centro Cultural Borges, en el espacio La Línea Piensa, que está curado por Luis Felipe Noé y Eduardo Estupía. Y la muestra se llama Trazar la mirada. Jorge es un artista nacido en Puerto Belgrano. Sí. Se formó, entre otros lugares, en el mítico taller de Gorri Arena. Y bueno, vamos a charlar un poco de todo con él. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que cada vez que se hacen enumeraciones de las cosas, yo lo único que digo es cuánto tiempo que ha pasado, qué viejo que ya estaré, qué viejo que estaré, porque no me doy cuenta tampoco. Así que, bueno, gracias por la invitación y bueno, vamos a las preguntas, ¿qué hacemos? Bueno, podrías empezar por contarnos qué es o de qué se trata Trazar la mirada. Trazar la mirada es una muestra que se iba a hacer el año que viene, pero bueno, como estas avatares se hace este año, estaba programada, pero cuando me llamaron me dijeron, ¿podemos adelantar la muestra? ¿Podés hacer esta muestra? Y digo, no solo podemos hacer no es que sea tan canchero, sino que no solo puedo hacer esta muestra, sino podría hacer 3 más de estas. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad de dibujos que sigo produciendo y que no tengo tampoco lugares donde poder mostrarlo. Entonces, hice una selección. Más bien, trabajé con una productora llamada Café, de 4 jóvenes mujeres de una institución. Y bueno, ellas hicieron, creo, la curaduría y yo fui diciendo que sí. O sea, no es que no, pero la verdad que a esta altura del partido también me gusta sorprenderme con lo que los otros pueden hacer con lo que yo hago, digamos, ¿no? Como que empieza a tener otro tipo de gracias lo que uno hace, ya no quiere solamente hacer prevalecer su discurso, sino que ese discurso empieza a compartir con los otros y es así que bueno, disfruté muchísimo también de este ejercicio. Hablando de compartir, nos juntamos un rato antes con las chicas en un café para charlar un poco sobre qué te vamos a preguntar y qué sé yo. Y yo les comenté que en varias oportunidades, después de ver muestras tuyas, me dan ganas de ir al taller a pintar.
Es un gran elogio me quedé, ese, ¿eh? sí, no, me quedé, Yo creo que es el más me quedé grande. con A mí me ha pasado también, sí, ¿eh? pero y yo me preguntaba por qué me pasaba eso, porque otros artistas te generan otras cosas. Y después vi el video que te hicieron las chicas de la productora Café, Sí. y vos contás que para vos es muy importante la participación del espectador, pero no nada más que como espectador, como alguien que también participa de la obra. Sí. Bueno, te cuento una anécdota. Estaba dibujando en la casa en Bahía Blanca cuando fui a visitar a mi mamá. Y bueno, generalmente los familiares acompañan, sin saber mucho qué es lo que hace uno, ¿no? Pero acompañan. Te acompañan toda la vida, en realidad. Y bueno, no entiende mucho lo que haces en el caso de mi familia, porque mi familia, en realidad, tampoco sé cómo salí, porque no soy una familia de artistas ni nada, y por qué tenía esos intereses a los 8 o 9 años. ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá era marino y mi mamá cosía. Y mis tíos tenían también así, pero nunca vi un libro de arte en mi casa, jamás. Entonces, yo siempre me pregunté el tema que es un misterio, cómo uno, digamos, abraza determinadas cuestiones así. Es un misterio. Eso es lo más interesante del arte también, que en realidad no hay tantas respuestas. Siempre hay algo de misterioso al cual hay que lanzarse, digamos. Me parece que esa es mi propuesta artística también. Es asumir de que no hay nada muy claro y que hay que lanzarse hacia esa zona oscura. Y cada vez lo afirmo más eso. Bueno, pero me estoy yendo. La anécdota es que estaba haciendo unas manchas, dibujando, y ella se sienta al lado mío, y entonces me dice, ¿pero qué haces? Como dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, entonces le explico, mira, está esta mancha acá y acá yo veo algo que puedo hacer. Entonces cuando le muestro eso, ella me dice, y acá podés hacer esto, mira cómo se ve, y empezó a ver también en ese sentido. Eso fue la idea que me dio a mí, de que si vos entreabrís la puerta, la gente puede también animarse a ver otras cosas o abrir más la puerta. Y a partir de ahí es una lucha, digamos así, que ya no pasa por esta anécdota, sino pasa por una cuestión de lenguaje formal, pero que incluye al espectador como un posible creador, inclusive. No solamente pasivo, sino también un posible creador de algo que puede ver y que si lo puede asumir. Y también hubo otra anécdota que en un momento, hace muchos años, estuve en un concurso en el Museo de Bellas Artes, y vieron que cada vez que hay una exposición, hay una disposición del público que no es frente a los cuadros, sino es con la espalda a los cuadros, conversando, como se debe en una inauguración. No se ven mucho los cuadros, se ven más bien, le da la espalda. Sí. Entonces, yo veía que también cuando uno ve la sombra de uno mismo muchas veces cuando está viendo, cuando ya se fueron todos de la inauguración otro día y siempre ve la sombra de uno mismo en los cuadros reflejados. ¿Por qué? Porque el sistema de luces hace que la luz directa... entonces, pero uno no la ve, o sea, uno ve el cuadro, pero no ve su propia sombra, pero está muchas veces. Y esto me llevaba a cuando estuve en el Louvre, que está la Gioconda, y está a unos 4 o 5 metros del que la puede ver, pero a la vez de que ve eso, ve un vidrio y a la vez ve reflejado un montón de japoneses y gente sacando fotos y flashes. Entonces, aparte de no saber que si es un almanaque de alpargatas o lo que sea, no se puede discernir nada. Pero uno va y dice, vi a la Gioconda, pero en realidad vio un montón de otras cosas que no las vio, pero están ahí. Si uno se pone a ver, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Yo agarré un cuadro para ese concurso y no puse ninguna imagen. Agarré a mi hija, le puse una sombra
con una luz y me puse yo mismo una sombra. La copié y la pinté. Pero nada más que era eso, era el fondo del cuadro y las sombras. Y las sombras. Y bueno, fue aceptado y la gente lo aceptó normalmente, porque eso era para mí la prueba de que esto era algo natural y aceptado, porque era algo natural, porque pasaba siempre. Y surgió a partir de ahí un montón de obras donde implicaba, y ahora mismo tengo algunas obras así que no las puedo mostrar, o sea, porque voy construyendo cosas paralelas, donde son sombras, nada más. Bueno, además, sombras nada más. En tu forma de trabajar también está el tema del contraste de blanco-negro, la silueta. Entonces, sí, se presta también para... En el caso del dibujo específicamente tenía un desafío, porque, digamos, uno no construye su imagen solo, uno construye su imagen dentro del mundo del arte. ¿Qué quiere decir? No lo construye en otro lado que dentro del mundo del arte, en el lenguaje del arte. En el lenguaje del arte es todo lo que se hizo. Entonces uno está dentro de un río, de una corriente, donde se han hecho muchas cosas. Entonces, muchas cosas en la Argentina, tenemos como próceres en la Argentina, pero también tenemos en el mundo y en el mundo del arte. Y, digamos, la idea del dibujo en sí es que uno construye su imagen en relación a que también otros han ido abriendo los márgenes de lo que es esa disciplina, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo un dibujante del siglo XVIII que un dibujante hoy o del siglo XX o XIX. No, claro, son distintos. Pero uno está en esto y recibe toda esa información y toda esa oleada de cosas. Por supuesto que nosotros tenemos más libertad en ese sentido que otros anteriores. En ese sentido, el desafío que yo tenía era trabajar la mancha por un lado y la línea por otro, como en forma complementaria. Si vos ves los dibujos de Alonso, por ejemplo, o de Castañino, los dibujos, la mancha y la línea se van jugando y se desafían unos a otros, pero dentro de una misma... Nunca están separados, uno por un lado y otro por el otro. Sí. Y la mayoría de nuestra tradición del dibujo, por ejemplo, digamos, o es más contenido o trabaja en ese sentido, o trabaja linealmente, o trabaja, o sea, si ves digamos, nosotros no tenemos tanta historia tampoco de dibujantes o, digamos, de artistas que dibujan, no pongamos el rubro dibujante. Tenemos una historia, pero tenemos algunos hitos como el que nombré, Alonso, qué sé yo, no sé, hay muchos. Sí, claro, Pero, bueno. Alonso me parece que es una persona un artista que ha influido en varias generaciones. Sí. Entonces, muchos partimos de ahí. Yo no, pero yo partí de varios lugares, pero digamos que lo conozco y lo tengo presente, porque ese es el otro tema. Cuando uno está en el acto de crear algo, está rodeado de un montón de cosas. De esta historia que yo digo, de la historia del arte, del cine, de las cosas que le interesaron, de los maestros que tuvo, de las voces familiares, de cantidades de cosas que están todas al mismo tiempo. Todo eso y además la relación propia con lo que te rodea y con la realidad, y con la propia individualidad. Y con las circunstancias del momento. Sí, claro. Las circunstancias del momento sí. También. O sea, entonces es indefinible, digamos, de dónde por dónde uno se va a meter a resolver un trabajo. Tiene una estética, tiene un sistema, yo le llamo. Más que el lenguaje, le llamo un sistema por lo siguiente. El lenguaje es que nosotros hablamos. Yo digo vaso, vos me entendés qué es un vaso, ¿no? Digo esto que está, que no lo voy a decir. Sí, decilo, son unos puede vecinos decir. riquísimos con Bueno. una salsa que hizo Marisa. Bien. Vemos, y eso es el lenguaje, porque hay un acuerdo
entre nosotros en que vaso es vaso. Sí. En cambio, el artista no necesariamente, él crea un sistema. Ujú. No necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa lo que yo hago. Entonces es un sistema, no es un lenguaje. Perfecto. ¿Entendés? Vamos a recordar con quién estamos. Estamos con Jorge González Perrín, gran pintor, dibujante, grabador. ¿Cómo definirte, no? En esto que estabas contando, en donde los límites entre la pintura y el dibujo no parecen importarte. ¿Dónde podemos ver obras de él? Tenemos una página, gonzalezperrin.com.ar. Sí, buscándolo en Google está. Es vieja. Sí, también pero, igual claro. si ponen Jorge González Perrín van a encontrar un montón de imágenes. Sí. Yo quería consultarte, Jorge, acerca de cuáles serían, esto que venías hablando, ¿no? ¿Cuáles serían tus referentes? O, digamos... ¿En el mundo del arte decís? ¿O todo? Sí, para tu trabajo. Para No, mí, no en mi el mundo, referente, no en el mundo del ¿sabes arte. qué pasa? Que, por ejemplo, yo, si hablamos de Piazzolla, por ejemplo, para mí es un referente. Sí, bueno. Porque para mí es un tipo que abrió, que amplió, que rompió, digamos, aquello que está establecido, le agregó cosas. Más allá de que fue aceptado o no. Siempre hay gente igual que a uno lo marca. Yo sé que vos el cine también, bueno, otros artistas de la historia Sí. de la pintura, pero ¿quiénes te marcaron? No, bueno, en esto, para mí, Pelle, por ejemplo, en el dibujo, a mí me pareció que me enseñó mucho porque tenía claro qué es lo que hay que hacer, digamos, sabe enseñar y tiene claro cómo dibujar. Porque vos no podés enseñar algo que no sabés. Podés más o menos, pero hay mucho, pero no podés si no sabés. Ahora, después el lenguaje, el desarrollo del lenguaje es otro tema. Pero en cuanto a lo que es la representación, es claro cómo te tenés que parar para entender una forma, y en el caso de él es muy bueno en ese sentido. Para entender una forma y representarla, porque vos tenés que pasar de, vamos a hablar de algo figurativo, de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Entonces, ese pasaje es una cuestión técnica, pero que tiene sus reglas. Después, ¿qué haces con eso que aprendiste? Es dibujar qué. Es decir, ¿qué haces después con todo eso, no? La modelo, que la viste, pata para arriba, para allá, para acá, que la dibujaste, que la naturaleza muerta que dibujaste. Aprendiste a trabajar de 3 dimensiones, traducir a 2 dimensiones. Después, ¿qué haces con eso? Eso es lo más importante y lo más difícil. Buenísimo. Y hablando de dibujar, tengo en mis manos un libro que le acaba de producir, creo que fuiste un poco el inventor de este libro. ¿Querés contarnos? Mira, sí, el libro este se va a presentar el día 27 en el Palais de Glace, y si vos me decís, bueno, yo lo quise hacer, nada más, lo único que está acá, así, es porque yo lo quise hacer. No tengo quise que apareciera un libro de artistas contemporáneos, de dibujos, y que ellos contaran. No tiene epígrafes, no tiene nombre, no tiene referencias de medidas, no tiene nada. Quiero que el espectador, digamos, entre al libro y lo vea y se conecte directamente con eso, no con otra cosa. No con que ya el amanecer en Manhattan, por ejemplo, qué sé yo, complementaría una mancha toda oscura, complementaría, pero quisiera que el espectador directamente, eso es lo que quería hacer. Bueno, comencé a encontrarme con gente. Sé que hay un montón de gente, por eso no es una selección. Yo no soy como un curador que, digamos, elige los top 40, los mejores no sé qué principales o que yo. No. Yo tenía idea de un encuentro más bien. Entonces, así como fui encontrando gente, algunos los conozco más, otros menos, y así fue que se fue armando la selección. Y viste que tiene un 1 acá, quiere decir que esa es la intención de que haya un 2. Continuar una colección de dibujos. Sí, que haya más. Está buenísimo. ¿Y cómo lo hice? Bueno, primero los artistas todos me dieron los dibujos para que para pertenecer al libro. Y la financiación, había algunos sponsors,
Después se hace por ese tipo de financiamiento por internet, esa plataforma. Sí existe. Claro, y están acá en el libro también, porque en el final del libro están todos los nombres de los que colaboraron para hacerlo. Es un sitio, una vez estuvimos charlando de eso, hay un sitio en internet que sirve para eso, es una buena información para la gente que quiera hacer proyectos. Sí, Ideame se llama. Obviamente ellos tienen un porcentaje de la recaudación, pero la verdad que es posible hacer una edición. Además, si ustedes la vieron, es impecable. Es impecable, el diseño también y la impresión, todo de muy primera. Bueno. Y a mí lo que me gustaba es que hubiera muchos artistas, que hubiera diversos, porque de digamos de cada uno, también. sí, y también de diferentes lugares del país. Y pretendo ir por más para el segundo libro, convocando otros artistas importantes y no importantes en el sentido de que todavía no son más reconocidos, menos reconocidos, pero que me parece que todos hacemos lo mismo, que es dibujar. Genial. Nada más, fuera de los reconocimientos. Sí. ¿Nos recordás entonces el día de la presentación para que todos tengan la oportunidad? En el oportunidad? Palais de Glass, el día 27 de agosto a las 19 horas. Se puede adquirir el libro ahí, que cuesta 200 pesos, pero solamente para hacer la próxima edición del próximo libro. Genial. Yo quería hacerte una consulta más con respecto a los referentes. En una entrevista que te habían hecho, comentás que uno de tus referentes es el teatro de Brecht. ¿Nos podés contar un poco de eso? Porque bueno, a mí me gusta mucho el tema del teatro, del cine. Y quería como saber Cantor también. Claro, ¿no? Tadeusz Cantor. En el caso de Brecht tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente, la teoría del distanciamiento. Digamos, donde el actor, uno como espectador, no cree la situación, porque él lo que crea es adrede un tema de distanciamiento. El actor, en el medio de una situación dramática, gira y le habla al público. ¿Esto qué quiere decir? Le da entrada al público para que no se ilusione. Romper el verosímil, vendría a ser. Exactamente. Vos cuando vas al cine no te queda otra que ilusionarte, porque vos entrás, está todo oscuro y estás sentado y estás direccionado hacia la pantalla. Entonces no te queda otra que entrar y a partir de ahí te quedás suspendido y quedás atrapado. Embelesado con esa situación. No hay una situación de distanciamiento en el cine, sino todo lo contrario. Claro. Cuanto al dibujo mío, es desilusionar a la gente también de alguna manera. Es verdad, porque al tratar de hacerlo entrar a participar, entonces se produce esa teoría, esa cuestión del distanciamiento. Perfecto. Como Cantor, ¿no? Que vos lo ves al tipo que es el director adentro de la escena, sentado, mirando y dando algunas indicaciones. No totalmente siendo él el protagonista, todo lo contrario, es alguien más ahí adentro, pero es pero eso rompe un poco esa cuestión de esa ilusión, digamos así. Vamos ahora, Jorge, ¿nos trajiste unos temas para escuchar? Sí, traje un par de temas. Me hicieron pensar. El primero. Primero vamos con Santana. Bueno, esto también está en el video que con el que hicimos con la productora Café para esta muestra del Borges. En un momento me hace un reportaje y hice todo un dibujo y me lo estuvieron filmando y todo, cosa que después pasaron un poquito, ¿no? Pero el dibujo termina y yo les cuento que cuando entro a mi taller, yo tengo un CD de Santana que está puesto, entonces cuando prendo las luces arranca todo y arranca, entonces entro y siempre arranco con el mismo. Hoy no está porque está acá, pero siempre que prendo las luces abro todo y cuando voy entrando aparece esto, ¿no? Bueno. Pero hay un tema que me gustó, además me gustó, lo escuché, ya lo conozco mucho y qué sé yo, que se llama Haz feliz a alguien, y todo el mensaje que él tiene es muy interesante, aparte de su música y todo, pero la idea de hacer feliz a alguien, compasiva de alguna manera, ¿me entendés? Me parece que el tema de la compasión
como un poco compasión. Compasión es ponerte en el lugar del otro y vivir junto con el otro esa emoción, ¿no? Sí, algo así. Así Me como la suena conciben a los todas esas orientales, ¿no? De cosas, la pero lástima. fíjate en el otro, digamos, y no sé, dale una alegría, ¿me entendés? Y eso me conmovió del tema, ¿entendés? Cuando termino de hacer el dibujo, empieza esa canción. Y entonces me dice, ¿qué título le vas a poner? Esta, le digo. Y lo escribí y se lo mostré así. Decilo al micrófono. Haz feliz a alguien. Y cometí un error, porque puse haz con S. Ya está. Vamos con Todos el tema. entendemos.